Esta dramática historia real ocurrió en China. Lo que estás a punto de escuchar hizo llorar a millones de personas en todo el mundo. Pero empecemos por el final. Eran las 3 de la madrugada cuando una vieja camioneta avanzaba lentamente por una carretera desierta de China. Sus tenues faros apenas atravesaban la noche negra de octubre. Al volante había un hombre de unos 50 años, con el rostro cansado y demacrado, los ojos enrojecidos por las noches de insomnio y los pensamientos interminables. A su lado, en el asiento del copiloto, estaba sentada una mujer, completamente inmóvil. Su figura apenas se distinguía en la penumbra de la cabina. No se movía, no hablaba, no reaccionaba al mundo que la rodeaba. Solo de vez en cuando, su pecho se elevaba y descendía lentamente con una respiración débil y entrecortada. Me apretó con fuerza el volante con sus manos callosas, sintiendo como el plástico crujía bajo la presión de sus dedos. Lo sabía con certeza, no había vuelta atrás, y lo que estaba a punto de hacer esa noche lo cambiaría todo para siempre. Llevaba ya 6 horas conduciendo, adentrándose cada vez más en los densos bosques de la provincia de Shandong, un lugar donde termina la civilización y comienza la naturaleza salvaje e intacta. Donde se dirigía, nadie los encontraría y nadie podría impedirle terminar lo que tenía que terminar. En el asiento trasero había un hacha, pesada, con una hoja afilada que había pulido cuidadosamente antes de salir. Junto a ella había mantas calientes, un termo lleno de té caliente y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Todo lo que una persona podría necesitar, por última vez. Pero para entender cómo se llegó a esta fatídica noche, cómo la vida los llevó a esta carretera solitaria, tenemos que volver al principio. A una época en la que su historia era muy diferente, brillante, llena de esperanza y de simple felicidad humana. Hace 20 años, ella se llamaba Jinjin y era la taquillera más guapa de la estación de autobuses de una pequeña ciudad industrial de la provincia de Shandong. Él tenía 28 años, ella 24, y ambos aún creían que la vida podía ser amable con la gente corriente. Se conocieron en esa misma estación de autobuses, donde Jinjin trabajaba detrás de la ventanilla de la taquilla y me hacía breves paradas entre sus interminables viajes. Ya entonces era camionero, un hombre joven y fuerte, de mirada honesta y manos ásperas, capaces de arreglar cualquier cosa y también de acariciar suavemente el cabello de alguien. Jinjin se fijó en Ne enseguida entre las docenas de conductores, aunque nadie lo habría llamado guapo, tenía el rostro curtido, la nariz ligeramente torcida por una vieja pelea y una cicatriz sobre la ceja izquierda. Pero había algo especial en él, una mirada seria que le llamó la atención. Los demás conductores hablaban en voz alta, maldecían, iban con prisas y se ponían groseros si algo no salía como ellos querían. Pero Ne se quedaba quieto a un lado, esperando pacientemente su turno, y cuando llegaba a la ventanilla, siempre saludaba educadamente e incluso hacía una ligera reverencia, tal y como le habían enseñado sus padres cuando era niño. Un billete a Pekín, dijo con voz tranquila pero segura aquel primer día. Autobuso. Jinjin comenzó con su frase habitual, pero Ne la interrumpió de repente. Disculpe, ¿no tiene frío? Hace mucho frío aquí y su blusa es muy ligera. Jinjin se sorprendió tanto que se olvidó de lo que iba a decir. En 3 años trabajando en la estación de autobuses, ninguno de los conductores le había preguntado nunca cómo estaba o si estaba cómoda. Como mucho, le exigían los billetes de mala manera o se quejaban si el autobús llegaba tarde. Pero este desconocido se había dado cuenta de que ella estaba sentada justo debajo de una corriente de aire frío del aire acondicionado y llevaba 2 horas temblando. Un poco de frío, admitió, sintiendo que se le enrojecían las mejillas por la vergüenza. Tome mi chaqueta, dijo Ne, quitándose la chaqueta de cuero gastada que olía a carretera y aceite de motor. De todos modos, me voy de viaje en 1 hora y usted todavía tiene todo el día aquí con este frío. Por supuesto, Jinjin se negó, apenas conocía a ese hombre y le parecía mal coger sus cosas. Pero algo muy cálido y agradable se instaló en su pecho, calentándola más que cualquier chaqueta. Y cuando Ne volvió a aparecer en la estación de autobuses a la semana siguiente a la hora habitual, ella ya lo estaba esperando, sin saber ni por qué. Esa vez, él no compró un billete de autobús. Simplemente se acercó en silencio a su ventana y colocó con delicadeza un viejo termo de metal en el alféizar, todavía caliente por el té que acababa de servir.
Esto es para ti, dijo sin más, sin dar explicaciones. Para que no pases frío en el trabajo. Así comenzó su lenta y anticuada historia de amor, sincera y real, sin grandes palabras ni promesas vacías. Cada 2 semanas, me venía y cada vez traía algo pequeño pero útil, té caliente en un termo, bollos recién hechos de una panadería de la carretera, calcetines de lana cuando hacía frío. Nunca le regalaba flores ni joyas, solo cosas prácticas, de esas que dicen en silencio, pienso en tu comodidad, en tus necesidades, en asegurarme de que estás bien. Después de 6 meses de citas como esta, me le pidió matrimonio, y no fue nada parecido a las escenas románticas que se ven en las películas. No fue en un restaurante a la luz de las velas, ni con un anillo en una copa de champán, ni bajo las estrellas junto al mar. Le pidió matrimonio justo en la ventanilla de venta de billetes, cuando la estación de autobuses ya estaba cerrando por la noche y estaban completamente solos en el edificio vacío. Jinjin, díjome con seriedad, mirándola directamente a los ojos. Solo soy un simple camionero y no tengo mucho dinero. Rara vez estoy en casa, a veces me voy durante semanas. La vida con un marido como yo no será fácil, lo entiendo. Pero si aceptas ser mi esposa, te prometo una cosa, nunca, ni un solo día, dudarás de que te quiero y te necesito. Jinjin dijo, sí, sin dudarlo un instante. En los ojos de aquel hombre duro había tanta honestidad, tanta devoción profunda, que no había lugar para la duda. La boda fue modesta, acorde con los ingresos de los novios. Alquilaron un pequeño salón de banquetes en un restaurante local e invitaron a familiares y amigos íntimos, unas 30 personas. Con el único traje bueno que tenía, comprado especialmente para la ocasión, parecía formal y conmovedoramente tímido. Jinjin, con un sencillo vestido blanco que ella misma había cosido siguiendo un patrón de una revista, brillaba de felicidad, tan radiante que parecía más hermosa que cualquier novia con el vestido más caro. Cuando intercambiaron sus votos ante un modesto altar decorado con crisantemos blancos, me pronunció unas palabras que recordaría toda su vida: prometo ser tu apoyo en la alegría y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Mientras yo respire, no estarás sola. Nadie en aquella pequeña sala sabía entonces lo proféticas y aterradoras que resultarían aquellas sencillas y corrientes palabras. Los primeros años de su matrimonio fueron felices y difíciles, llenos de pequeñas alegrías y de una lucha constante por salir adelante. Me pasaba mucho tiempo fuera, a veces una semana, a veces 2, cuando tenía que entregar mercancías en las zonas más remotas del país. Jinjin dejó su trabajo en la estación de autobuses. Primero dio a luz a un niño fuerte con los ojos sinceros de su padre, y 2 años más tarde, a una niña tranquila con la sonrisa de su madre. La familia tenía lo justo para vivir, sin muchos extras, pero podían permitirse todo lo básico. Ne trabajaba duro, con honestidad y sin días libres, transportando de todo, desde materiales de construcción hasta comida, solo para mantener a su familia. Crearon tradiciones familiares especiales que fortalecieron su relación cada año. Cada vez que Ne se marchaba de viaje, abrazaba a su esposa con fuerza y durante mucho tiempo, como si no fuera a verla en todo un año. Y Jinjin le deslizaba en secreto una pequeña nota en el bolsillo de la camisa, con unas pocas palabras escritas con su letra cuidada: cuídate, mi amor. Te esperamos, vuelve pronto con nosotros. Ne nunca le dijo a su esposa que leía esas notas en las lejanas áreas de servicio, especialmente cuando más echaba de menos su hogar, y que, a veces, esas pocas palabras eran lo único que le reconfortaba en las largas y frías noches en la cabina. Cuando volvía a casa, Ne siempre traía algo especial, dulces locales que no se podían comprar en su pueblo, juguetes divertidos para los niños y pequeños recuerdos para su esposa. Nada caro, porque no había dinero para lujos, pero todo elegido con amor y cuidado. Jinjin guardaba con mimo incluso los regalos más sencillos: una figurita de plástico de un panda de Sichuan, un imán para la nevera con una vista de la Gran Muralla China, un llavero con forma de dragón. Para ella, cada pequeña cosa era una prueba preciosa de que, sin importar dónde estuviera su marido, sin importar lo lejos que estuviera, siempre pensaba en su familia. Los niños crecieron, acostumbrándose poco a poco al horario especial de su padre, y sabían con certeza que cuando papá volvía a casa, eran unas auténticas vacaciones.
Ne jugaba con ellos en el jardín, les contaba historias increíbles sobre ciudades lejanas y la gente que había conocido, enseñaba a su hijo a arreglar juguetes rotos y a entender cómo funcionaban las máquinas, y enseñaba a su hija a ser fuerte, independiente y a no tener miedo a los retos. Pero nunca olvidaba que era a su madre a quien debía dedicar más cuidados y atención. «¿Veis lo cansada que está mamá?», les decía a los niños cuando notaba el cansancio en los ojos de Jinjin. Mientras yo no estaba, ella era mamá y papá para vosotros. Ahora me toca a mí cuidar de todos vosotros. Ine se encargaba por completo de todas las tareas domésticas, cocinaba comida sencilla pero sabrosa, limpiaba la casa, iba al mercado y ayudaba a los niños con los deberes. Durante esos días, Jinjin descansaba, leía libros, se reunía con amigos o simplemente dormía todo lo que quería. Ne creía que era lo justo. Si él estaba fuera ganando dinero, ella se encargaba de todo el peso del hogar y de los niños, y se merecía un descanso de verdad. Su matrimonio no era un cuento de hadas perfecto, esas cosas no pasan en la vida real. Tenían discusiones por problemas económicos, por sus constantes viajes, por el cansancio y las noches sin dormir. Había días en que Jinjin lloraba de soledad, sobre todo por las tardes, cuando los niños se habían acostado y la casa parecía demasiado vacía y silenciosa. Ine, en las lejanas áreas de servicio, a veces se preguntaba si no sería mejor buscar un trabajo más cerca de casa, aunque ganara menos. Pero siempre se reconciliaban, siempre encontraban las palabras adecuadas para explicarse sus sentimientos y sus miedos, y siempre recordaban que el amor era más importante que los problemas pasajeros. Pasaron 15 largos años. Los niños crecieron y se hicieron mucho más independientes, su hijo ya ayudaba en casa y trabajaba a tiempo parcial en un taller de reparación de coches, mientras que su hija iba muy bien en el colegio y soñaba con ir a la universidad. Ne por fin había ahorrado suficiente dinero para comprarse su propio camión, no nuevo, pero fiable y en buen estado. Los ingresos de la familia se estabilizaron y la vida se hizo un poco más fácil. Incluso empezaron a ahorrar para comprar una pequeña casa en el campo, soñando con el momento en que Ne se jubilara y pudieran vivir en paz, criar pollos y cultivar verduras en su propio huerto. A sus 39 años, Jinjin seguía siendo una mujer hermosa, delgada, con ojos bondadosos y la maravillosa costumbre de saludar siempre a su marido con una sonrisa sincera, incluso en los días más difíciles. Ne estaba increíblemente orgulloso de ella, orgulloso de haber logrado construir una familia fuerte y feliz a pesar de todos los retos y dificultades de su dura vida. Y fue precisamente entonces, cuando pensaban que los momentos más difíciles habían quedado atrás, cuando el futuro parecía brillante y predecible, cuando ocurrió algo que lo cambió todo para siempre. Era una tarde completamente normal a finales de octubre. Ne acababa de regresar de un viaje de una semana a Guangzhou, cansado pero feliz. La entrega se había realizado a tiempo, le habían pagado y ahora podía pasar unos días en casa. Toda la familia se reunió alrededor de la vieja mesa de la cocina para cenar. Jinjin había preparado sus empanadillas de carne favoritas y los niños le contaban emocionados todo lo que había pasado en el colegio mientras él estaba fuera. Todo parecía normal, tranquilo, acogedor y lleno de calidez, con el aire impregnado del olor de la comida y del hogar. Jinjin se levantó para traer té caliente, ya que tenían la tradición de terminar las cenas familiares con té y dulces sencillos. Dio unos pasos hacia la estufa, donde estaba la tetera, y de repente se detuvo en seco. No fue por el dolor, sino que se quedó paralizada, como si hubiera olvidado por qué se había levantado. Luego, lentamente, con incertidumbre, apoyó la mano en el borde de la mesa, como si intentara aferrarse a algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto inestable e inseguro. ¿Jinjin? Ne miró a su esposa con leve preocupación, sin darse cuenta aún de que algo grave estaba sucediendo. Jinjin se volvió lentamente hacia él y él vio algo en sus ojos que le heló la sangre, una confusión total, infantil. La mirada de alguien que de repente había dejado de entender dónde estaba y qué estaba pasando. Yo, no entiendo, comenzó Jinjin, pero las palabras se volvieron ininteligibles, como si su lengua hubiera dejado de obedecerle. Intentó dar otro paso, de repente, se derrumbó. No había tropezado con nada, simplemente se dejó caer al suelo, como si una fuerza invisible la hubiera derribado. El lado izquierdo de su cuerpo quedó inerte,
como si todos sus músculos hubieran dejado de funcionar a la vez, y su rostro se contorsionó en una expresión extraña y aterradora. Ne corrió hacia ella, tirando la silla, y los niños gritaban aterrorizados. Intentó levantar a su esposa, pero Jinjin era como una muñeca de trapo, parecía consciente, tenía los ojos abiertos, pero la mitad de su cuerpo no respondía en absoluto. Intentó decir algo, pero solo salían sonidos ininteligibles de su boca. La ambulancia llegó en 12 minutos, los 12 minutos más largos y aterradores de la vida de Ne. Él le cogió la mano a Jinjin, le acarició el pelo y le susurró: «Todo va a salir bien, mi amor, todo va a salir bien», pero en el fondo ya lo sabía con aterradora claridad, nada iba a salir bien. En el hospital, el médico de guardia, un joven de ojos cansados, pronunció las palabras que Ne temía más que nada en el mundo. «Ha sufrido un derrame cerebral hemorrágico muy grave. Hemos hecho todo lo posible. Le hemos operado de urgencia y hemos detenido la hemorragia interna, pero el daño cerebral es extenso, por desgracia, permanente. El lado izquierdo del cuerpo está completamente paralizado y el centro del habla está muy afectado. El pronóstico es muy malo». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Ne, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Significa que, en el mejor de los casos, su esposa podrá sentarse en una silla de ruedas. Caminar por sí misma es muy poco probable. Hablar, tal vez, parcialmente, con tiempo y rehabilitación intensiva. Pero debe prepararse para el hecho de que seguirá teniendo una discapacidad grave durante el resto de su vida». El médico se quedó en silencio durante unos segundos y luego añadió en voz más suave: «Entiendo que es muy difícil de aceptar. Pero hay buenos centros públicos donde puede recibir ayuda profesional». «No», dijo Ne en voz baja, pero con tanta firmeza que el médico no discutió. «Se quedará en casa, con su familia». Los días siguientes fueron como una pesadilla interminable. Los niños lloraban y no entendían por qué su madre ya no podía hablar con ellos. La anciana madre de Ne vino del pueblo para ayudar en la casa, pero ella misma necesitaba cuidados. Los vecinos y amigos traían comida, ofrecían toda la ayuda que podían, todos sentían verdadera lástima por ellos, pero, ¿qué se podía hacer ante una tragedia así? Ne se limitaba a deambular por la casa como un alma perdida, incapaz de creer lo que le había sucedido a su vida tranquila y estable. Su dormitorio. Su almohada aún olía a su cabello. Su peine estaba en el tocador, con largos cabellos negros entre los dientes. Sus zapatillas estaban junto a la cama, cuidadosamente colocadas, tal y como ella siempre las dejaba. Todo estaba en su sitio, pero Jinjin ya no estaba. Ahora había otra persona, la mujer que yacía en una cama de hospital, con los ojos vacíos, sin mostrar ninguna emoción, sin reconocer a nadie. No, quizás sí reconocía a alguien. Cuando Ne entró en la habitación, un leve destello apareció en sus ojos por un instante. Jinjin intentó hablar, pero solo le salían sonidos lastimosos e ininteligibles. Intentó levantar el brazo, pero no se movió, simplemente quedó allí, sin vida, sobre la manta del hospital. Y entonces las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas, lágrimas silenciosas e impotentes de desesperación. Lo peor era que entendía todo lo que estaba pasando. Sabía lo que le había sucedido, lo que le esperaba, cómo cambiaría por completo la vida de su familia. Esa dolorosa conciencia dentro de un cuerpo completamente indefenso era aún más aterradora que la propia enfermedad. Los médicos hablaron con Ne con cuidado, pero con claridad, se trataba de una discapacidad permanente. Necesitaría cuidados profesionales constantes, pañales para adultos, alimentación por sonda, medicación con un horario estricto. Le recomendaron encarecidamente que la inscribiera como persona con discapacidad de primer grado, que contratara a un cuidador cualificado o que considerara seriamente la posibilidad de ingresar en un centro de cuidados a largo plazo con asistencia médica. Aún es joven, le dijo con amabilidad un trabajador social de mediana edad y mirada cansada. Tiene toda la vida por delante, unos hijos que necesitan a su padre. No debe arruinar su futuro ni el de ellos por un sentido del deber mal entendido. Ne no respondió. Simplemente se levantó y salió de la oficina sin decir una palabra, negándose a escuchar aquellas sugerencias prácticas y lógicas.
Cuando Jinjin fue finalmente dada de alta y llevada a casa, su casa se convirtió instantáneamente en algo parecido a una habitación de hospital. Una cama médica especial con ajustes de altura, una silla de ruedas, pilas de pañales para adultos y docenas de frascos de medicamentos que debían administrarse siguiendo un horario estricto. Jinjin yacía allí, la mayor parte del tiempo mirando fijamente al techo. A veces, cuando entraba en la habitación, ella giraba la cabeza e intentaba sonreír, pero la sonrisa era torcida y aterradora debido a la parálisis facial. Los niños tenían miedo de entrar en su habitación, les resultaba demasiado doloroso ver a su madre tan indefensa y desconocida. La madre de Ne, una anciana con dolores en las articulaciones, hacía todo lo posible por ayudar a cuidar de su nuera, pero físicamente la carga era claramente demasiado pesada para ella. Ne primero se tomó unos días libres en el trabajo y luego los prolongó con una baja sin sueldo. Los ahorros que habían acumulado a lo largo de los años comenzaron a desaparecer a una velocidad aterradora. No podía trabajar a tiempo completo, ya que Jinjin no podía quedarse sola ni siquiera una hora. Pero las cosas no podían seguir así, el dinero se estaba acabando y les esperaban largos e interminables años de la misma vida. Pasó una semana de sufrimiento. Luego otra. Jinjin no mejoraba, de hecho, parecía que se alejaba cada vez más. Dejó de reaccionar a sus palabras, dejó de intentar hablar, se limitaba a quedarse tumbada mirando al vacío. Era como si su alma ya hubiera empezado a abandonar su cuerpo destrozado. Los vecinos cuchicheaban a sus espaldas, hablando de su tragedia. Los amigos seguían ofreciendo ayuda sinceramente, pero, ¿qué podían hacer ante tal dolor? Su madre le hablaba cada vez más en serio. Hijo, quizás sea hora de pensarlo en serio. Hay sitios muy buenos donde atienden profesionalmente a personas como ella, donde tienen todo lo que necesitan. Ne no respondió a estas palabras. Pero por la noche, no podía dormir. Se sentó en la cocina, junto a la ventana, pensando profundamente. Ni él mismo sabía exactamente en qué estaba pensando. Su mente estaba llena de caos, de pensamientos y emociones contradictorios. Ira por la injusticia del destino, desesperación por su propia impotencia, culpa por los terribles momentos en los que se sorprendió a sí mismo pensando que quizá habría sido mejor que ella hubiera muerto aquella terrible noche. Ne imaginaba cómo sería su vida en los próximos años. Dejaría su trabajo por completo y se pasaría todos los días cuidando de su esposa discapacitada. Los niños tendrían que empezar a trabajar para ayudar a mantener a la familia. Pasarían los años, los niños formarían sus propias familias y se irían, y él se quedaría en esa habitación con una mujer que se iría apagando lenta y dolorosamente. O podría buscarle una plaza en una buena residencia. La visitaría los fines de semana, le llevaría fruta y las cosas que necesitara. Jinjin estaría allí tumbada, rodeada de extraños, en una fría habitación de hospital, y él empezaría poco a poco a construir una nueva vida. Quizá incluso conocería a otra persona, los médicos le habían dicho que aún era joven y que tenía todo el derecho a encontrar la felicidad personal. Pero cada vez que pensaba en ello, algo dentro de él se contraía con repugnancia. No hacia ella, sino hacia sí mismo, hacia la idea misma de tal traición. En la tercera semana después de que Jinjin saliera del hospital, Ne tomó una decisión definitiva. No le dijo a nadie cuál era exactamente. Ni siquiera quería expresarla con palabras. Pero todos en casa lo notaron, de repente dejó de dar vueltas, dejó de estar destrozado por la preocupación. Se volvió sorprendentemente tranquilo, incluso concentrado. Empezó a planear algo importante, aunque nadie sabía qué era. Primero, Ne ordenó metódicamente todos los documentos de la familia, el testamento, las pólizas de seguro, las cuentas bancarias, los títulos de propiedad. Luego, de forma inesperada, fue al colegio de sus hijos y mantuvo largas conversaciones con sus profesores. Les pidió que prestaran especial atención a las notas y al comportamiento de sus hijos. A su madre le dijo brevemente que no se preocupara por nada, que él se encargaría de todo de la mejor manera posible. ¿Cómo vas a encargarte exactamente?, preguntó la anciana, alarmada por el extraño comportamiento de su hijo. A mi manera, respondió Ne misteriosamente. De forma honesta, tal y como me enseñó mi difunto padre.
El jueves por la mañana se levantó muy temprano, mucho antes del amanecer. Los niños aún dormían profundamente en sus habitaciones y su madre descansaba tras un duro día cuidando a los enfermos. Ne entró silenciosamente en la habitación de Jinjin. Ella estaba tumbada boca arriba, mirando al techo con los ojos vacíos. Cuando su marido entró, ella giró lentamente la mirada hacia él, el único movimiento que aún podía hacer sin esfuerzo. «Nos vamos», dijo Ne en voz baja, sentándose en el borde de la cama. «Lejos de aquí. Por mucho tiempo». Jinjin no respondió, no podía. Pero algo cambió en sus ojos, como si una chispa que llevaba mucho tiempo apagada titilara en lo profundo de sus pupilas. Ne comenzó a empaquetar con cuidado lo que necesitarían. Un termo grande, algo de comida sencilla, arroz, galletas secas, unas manzanas. Mantas calientes y una manta de lana. Un botiquín con sus medicinas y analgésicos. Ropa de recambio para los dos. Lo empaquetó todo con cuidado y esmero, como si se preparara para un viaje muy largo, uno del que no pensaba volver. Luego, con mucho cuidado, como si fuera de porcelana delicada, levantó a su esposa en brazos. Jinjin estaba sorprendentemente ligera, durante las semanas de enfermedad había perdido mucho peso y su frágil cuerpo casi no pesaba nada. Ne la llevó a la cabina de su camión, la sentó con delicadeza en el asiento del copiloto y le abrochó el cinturón de seguridad con cuidado. Colocó una almohada blanda a su lado para que no le diera la cabeza durante el trayecto. Arrancó el motor. El profundo rugido del motor diésel rompió el silencio antes del amanecer. Los niños no se despertaron hasta que la camioneta ya salía lentamente del patio. Corrieron hacia las ventanas, agitaron las manos y gritaron algo. Ne les saludó con la mano a través de la ventanilla lateral, pero no se detuvo. Por el retrovisor, vio a su madre salir corriendo al porche en bata, pero la camioneta ya había doblado la esquina. Su madre intentó llamarlo al móvil, pero Ne no respondió. Una hora más tarde, simplemente apagó el teléfono, no quería hablar con nadie ni explicar lo que estaba haciendo. Condujeron hacia el norte, hacia las antiguas montañas de Shandong. Primero por la autopista principal y luego por una carretera regional más tranquila. Después giraron de nuevo, por una estrecha carretera rural que conducía a zonas montañosas poco pobladas. A cada kilómetro, la carretera se hacía más estrecha y desierta. Solo pasaron por unos pocos pueblos pequeños, donde nadie los conocía y nadie los buscaría. Jinjin se sentó en silencio a su lado, sin apenas moverse. A veces, Ne veía por el rabillo del ojo que ella giraba la cabeza para mirarlo. No con miedo ni preocupación, sino con una extraña curiosidad. Quizás incluso con alivio. Como si, por fin, algo estuviera sucediendo en su mundo inmóvil. Como si la tortura interminable de la espera y la impotencia estuviera llegando a su fin. Ne tampoco dijo nada. ¿Qué había que decir? Ambos lo tenían perfectamente claro. Los dos sabían exactamente a dónde conducía aquella carretera desierta y cómo terminaría su último viaje. El día dio paso lentamente a la tarde. La tarde otoñal se convirtió en noche. Las luces de los últimos pueblos quedaban ya muy atrás. Delante solo había bosques oscuros, montañas antiguas y una carretera estrecha iluminada por los faros del camión. Empezaba a hacer más frío, así que Ne encendió la calefacción de la cabina para asegurarse de que Jinjin no pasara frío en su último viaje. Al amanecer, se desvió de la carretera y tomó un camino forestal apenas visible. El camión apenas cabía entre los viejos pinos. Las gruesas ramas rozaban el techo y los laterales de la cabina, dejando largos arañazos en la pintura. Finalmente, Ne se detuvo junto a un pequeño claro rodeado de árboles altos. Apagó el motor. El aire era increíblemente fresco y limpio, impregnado del aroma de los pinos, las hojas caídas y ese aire puro que solo se encuentra en lugares donde rara vez va la gente. Reinaba un silencio absoluto, solo se oía el canto matutino de los pájaros en lo alto de las copas de los árboles. Ne salió de la cabina, abrió la puerta trasera y sacó un hacha. Era una herramienta pesada con una hoja afilada que había comprado el año anterior para las tareas domésticas. Por aquel entonces, nunca hubiera imaginado que la utilizaría para algo tan terrible.
Se acercó lentamente a un árbol alto que se alzaba al borde del claro. Era un árbol pagoda, una planta milenaria china de corteza blanca y ramas delgadas y elegantes. En la cultura china, era símbolo de valentía, fuerza y longevidad. Una amarga ironía del destino. Ne levantó el hacha por encima de su cabeza. Jinjin lo observaba a través del parabrisas con los ojos muy abiertos e inmóviles. En su mirada, él no vio miedo ni súplica de clemencia. Solo una espera tranquila y algo que parecía gratitud. Gratitud por no haberla dejado morir lenta y dolorosamente en una cama de hospital. Por haber encontrado la fuerza para poner fin a su sufrimiento compartido. La hoja del hacha bajó lentamente. Pero no sobre el cuello de su esposa, como cabría esperar. Ne cortó con suavidad, casi con ternura, una pequeña rama del árbol pagoda. Con cuidado, como si estuviera realizando un antiguo ritual sagrado. Luego regresó a la camioneta. Abrió la puerta, se arrodilló junto al asiento de Jinjin, de modo que sus ojos quedaran a la misma altura. Y entonces ocurrió algo que nadie podría haber imaginado. Jinjin, dijo Ne, mirándola a los ojos y tratando de mantener la voz firme, no puedo curarte. Los médicos tampoco pueden. Nadie en este mundo puede devolverte la salud. Pero puedo estar contigo. Todos los días, todos los minutos. Mientras yo respire, no estarás sola. Levantó la rama del árbol pagoda para mostrárselo. Esto es un símbolo de nuestra nueva vida. Lucharemos juntos contra tu enfermedad. No en casa, donde todos nos compadecen y nos dicen que nos rindamos. Aquí, en la carretera, el lugar que siempre ha sido mi hogar. Viajarás conmigo a todas partes. Construiremos una vida completamente nueva, diferente a cualquier otra. Seré tus piernas, tus manos, tu voz. Y tú serás mi alma y mi razón de ser, como siempre has sido. La voz de Ne comenzó a temblar por la emoción. Si es necesario, reconstruiré por completo la cabina del camión para adaptarla a tus necesidades. Compraré todo el equipo médico que necesitemos. Aprenderé a cuidarte como un profesional, estemos donde estemos. Juntos, recorreremos todo nuestro gran país. Todas las ciudades a las que fui sin ti, pensando en casa. Te mostraré las carreteras por las que conduje deseando que estuvieras a mi lado. Será muy duro para los dos. Pero lo conseguiremos. Porque somos uno. Jinjin miró a su marido. Por primera vez en todas esas terribles semanas, algo real y vivo apareció en sus ojos. Algo que podría llamarse esperanza. Lentamente, con gran esfuerzo, una lágrima rodó por su mejilla paralizada. Pero ya no era una lágrima de desesperación y desesperanza. Era una lágrima de gratitud, y tal vez una silenciosa esperanza de que su vida aún no había terminado. Ne ató con cuidado la rama de pagoda al espejo retrovisor. Su nuevo talismán. Un símbolo de un nuevo comienzo, una nueva vida que sería muy diferente a la anterior, pero que seguiría siendo su vida, compartida juntos. Se puso al volante y arrancó el motor. Su increíble e inesperada vida había comenzado. Las primeras semanas fueron insoportablemente duras. Ne no tenía ni idea de cómo cuidar adecuadamente a una persona gravemente enferma mientras vivía en la carretera. Tenía que parar cada 2 o 3 horas para ajustar cuidadosamente la posición de Jinjin, darle un ligero masaje en los brazos y las piernas para ayudar a que la sangre circulara y alimentarla con comida líquida con una cuchara. Dormían en áreas de descanso para camiones, donde Ne apenas pegaba ojo, siempre atento a la respiración de su esposa y vigilando su estado. Poco a poco, Ne transformó la cabina del camión para adaptarla a sus nuevas necesidades. Instaló un asiento ortopédico especial que se desplegaba y se convertía en una cómoda cama. Compró equipo médico portátil, una pequeña cocina de gas para preparar comidas sencillas y un pequeño frigorífico para los medicamentos. Convirtió su camión en un hogar sobre ruedas, equipado con todo lo necesario para vivir y cuidar a una persona enferma. Cada mañana de su nueva vida comenzaba con una rutina estricta. Ne se despertaba 1 hora antes que Jinjin, salía silenciosamente de la cabina para no despertarla y preparaba el desayuno en la pequeña cocina, normalmente unas gachas de arroz o avena.
calentaba el agua hasta que alcanzaba la temperatura perfecta. Luego regresaba a la cabina y despertaba a su esposa con suaves caricias. Con cuidado, le lavaba la cara con una toalla tibia y suave, recordando que a Jinjin siempre le gustaba que la toalla estuviera tibia, ni fría ni caliente. Le cepillaba el largo cabello negro, que ella siempre había apreciado. La ayudaba a cambiarse de ropa. Sorprendentemente, Ne incluso aprendió a maquillarla de forma básica viendo tutoriales en su teléfono. «Debes sentirte como una mujer», le decía cada mañana mientras le aplicaba suavemente un ligero pintalabios. «No como una paciente, ni como alguien enferma. Como una mujer, amada y cuidada». Le daba de comer con una cuchara, con paciencia, sin prisas, dejándola comer a su ritmo. Al mismo tiempo, le hablaba del camino, de lo que veía por la ventana, del tiempo y de sus planes para el día. Le describía los paisajes, las ciudades por las que pasaban, la gente que encontraban por el camino. Su voz tranquila se convirtió en sus ojos, ayudándola a ver el mundo cambiante fuera del camión. Al principio, los demás camioneros no entendían lo que estaba pasando. Algunos incluso se burlaban abiertamente de él, diciendo que Ne se había vuelto loco por el dolor. Pero la mayoría de los conductores los trataban con sincero respeto y simpatía. En las áreas de descanso, muchos se acercaban para preguntarles cómo estaban y les ofrecían ayuda, compartiendo comida, dándoles medicinas o ayudándoles con las reparaciones. Un conductor mayor, que llevaba más de 30 años en la carretera, se acercó una vez a su camión y les dijo: «Escucha, hermano. No me conoces y yo no te conozco. Pero sé una cosa, eres un hombre de verdad. Yo también estuve casado durante 30 años. Pero cuando mi mujer enfermó gravemente, no pude soportarlo. Me asusté. La dejé en el hospital y huí como un cobarde. Todavía me siento avergonzado. Todavía no puedo perdonarme. Pero tú eres fuerte. Estás aguantando y no te rindes. Sigue adelante. No escuches a nadie». Y sin decir nada más, dejó una caja de fruta fresca y pasteles caseros junto a su camión. Hubo muchos encuentros y conversaciones como ese. La gente veía a un hombre que cuidaba de su esposa enferma con una ternura y una devoción increíbles, y lo sentían en sus corazones. Eso era amor verdadero. No el amor idealizado de las películas románticas, sino el amor verdadero, el que no huye de las dificultades y no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Poco a poco, muy lentamente, casi sin darse cuenta, Jinjin comenzó a recuperarse. Al principio, empezó a entender mejor lo que le decían, aunque todavía no podía hablar. Luego comenzó a intentar emitir sonidos, luego sílabas, luego palabras cortas y sencillas. Ne celebraba cada nuevo sonido como los padres celebran las primeras palabras de sus hijos. Ne, dijo una mañana, la primera palabra clara en muchos meses. «Sí, mi amor. Estoy aquí. Siempre aquí contigo», respondió él, apenas capaz de contener las lágrimas de alegría. Entre reparto y reparto, Ne llevaba a Jinjin a ver a diferentes especialistas, médicos rehabilitadores, masajistas, logopedas, neurólogos. Gastó casi todo el dinero que ganaba en asistencia médica, pero nunca se arrepintió. Cada pequeño avance en su estado era como una auténtica victoria contra la enfermedad y el destino. Después de 6 meses de vida en la carretera, Jinjin ya podía sentarse sin ayuda. Al cabo de un año, podía pronunciar frases cortas y sencillas, aunque todavía le costaba mucho. Su mano derecha empezó a funcionar poco a poco y podía realizar movimientos básicos. Su pierna izquierda seguía completamente paralizada, pero los médicos dijeron que incluso ese nivel de recuperación era casi un milagro. «La carretera la está curando», dijo uno de los médicos rehabilitadores tras un examen. «El cambio constante de escenario, vuestros cuidados incesantes, la sensación de que la vida sigue y está llena de nuevas experiencias. Es más poderoso que cualquier medicina o tratamiento». Su insólita historia llegó a las redes sociales chinas por casualidad. Uno de los camioneros grabó un vídeo con su teléfono móvil en el que se veía a Ne alimentando pacientemente a Jinjin en un área de descanso junto a la carretera. Lo subió a internet con un breve comentario:
Así es el verdadero amor de un hombre. El vídeo se hizo viral al instante y obtuvo decenas de millones de visitas. La gente lloraba al ver esas escenas y escribía miles de comentarios de apoyo. Así es el amor verdadero. Ya no hay hombres así. Llevo 3 horas llorando. Que Dios les bendiga con salud y larga vida. Periodistas y blogueros intentaron localizarlos con la esperanza de entrevistarlos o grabar un documental. Pero Ne evitó por completo la publicidad y la atención de los medios. No se consideraba un héroe ni alguien digno de admiración. Simplemente estaba haciendo lo que creía que era su deber, cuidar de la mujer que amaba y que necesitaba su ayuda. Un día de primavera, Ne llevó a Jinjin al mismo parque de la ciudad donde solían pasear en su juventud, el lugar donde le había dicho por primera vez que la amaba, 20 años atrás. Con mucho cuidado, la bajó de la camioneta, la sentó en una silla de ruedas plegable y la llevó hasta el viejo arce donde una vez se habían parado como una pareja joven, soñando con el futuro. ¿Te acuerdas de este lugar?, le preguntó Ne en voz baja. Sí, lo recuerdo, respondió Jinjin con esfuerzo, pero con claridad. Él se arrodilló frente a la silla de ruedas, tal y como había hecho 20 años atrás, cuando eran jóvenes y felices. En aquel entonces, no estabas segura cuando te dije que te amaría por el resto de mi vida, sin importar lo que pasara. Te reíste y dijiste, es fácil prometerlo cuando todo es bueno y sencillo. Pero ahora, ¿me crees? Jinjin no respondió con palabras, ya que aún le costaba hablar. Pero tomó el rostro de Ne entre sus manos y lo estrechó con fuerza. Ese gesto dijo más que cualquier palabra. Con el tiempo, personas desconocidas comenzaron a ayudarles. La gente enviaba dinero para el tratamiento, ofrecía asistencia médica gratuita y compraba los medicamentos y el equipo necesarios. Un rico empresario de Shanghái pagó un nuevo y moderno asiento ortopédico. Un grupo de médicos voluntarios creó una línea de atención telefónica para que Ne pudiera recibir asesoramiento a cualquier hora del día o de la noche. Pero Ne solo aceptó lo que era realmente necesario para la salud de su esposa. No quería convertirse en un símbolo de caridad o lástima. Siguió trabajando, ganando dinero con sus propias manos, manteniendo a su familia. Solo que ahora su familia viajaba con él por todas las carreteras de China. Al principio, los niños no entendían la decisión de su padre e incluso se sentían dolidos. Lo llamaban, rogándole que volviera a casa, que regresara a una vida normal. Pero con el tiempo, comenzaron a sentirse orgullosos de la elección de Ne y les contaban a sus amigos sobre sus increíbles padres. Un día, su hijo de 17 años dijo por teléfono: «Papá, quiero ser como tú. Quiero que mi futura esposa nunca dude de que la amo y la necesito». Su hija añadió: «Y yo quiero encontrar a un hombre que me ame tan profundamente y con tanta fidelidad como tú amas a mamá». Ne y Jinjin se convirtieron en auténticas leyendas de las carreteras chinas. En un mundo que antes estaba lleno de dureza, soledad e indiferencia, comenzó a difundirse una historia diferente. Una historia que demuestra que el amor verdadero puede ser más fuerte que las dificultades de la vida. Los conductores que paraban en las áreas de descanso reconocían su camión desde lejos, por la rama seca de pagoda atada al retrovisor. Se acercaban para saludarlos, preguntarles cómo estaban y compartir sus propios problemas y alegrías. Ne se convirtió en un ejemplo vivo para muchos, una prueba irrefutable de que los sentimientos verdaderos y profundos aún existen en el mundo actual. Jinjin se recuperaba poco a poco, pero con constancia. Cada mes le resultaba un poco más fácil hablar y controlar su mano derecha. Aprendió a comer sola y a sostener un libro, que Ne le compraba en cada ciudad nueva por la que pasaban. Incluso intentaba ayudarle con pequeñas tareas, como limpiar el polvo de la cabina, ordenar los papeles o mirar las señales de tráfico. Yo no soy una carga para ti, le preguntó una tarde, mientras estaban aparcados en una preciosa parada en la montaña. Ne dejó inmediatamente de trabajar en sus informes, se volvió hacia ella y le tomó las manos entre las suyas. Tú eres el sentido de mi vida. Lo eras cuando estabas sana y fuerte. Y sigues siéndolo ahora, incluso enferma. Sin ti, todas las carreteras serían solo asfalto bajo las ruedas. Pero contigo, son nuestro camino compartido hacia una nueva vida.
cambiaron verdaderamente la forma en que mucha gente pensaba sobre la familia, la lealtad y el amor verdadero. En un país donde el divorcio se había convertido en algo habitual, donde las parejas se separaban al primer signo de dificultad, su historia se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que el amor verdadero todavía existe. Blogueros y periodistas escribieron artículos y reportajes sobre ellos. Psicólogos estudiaron la naturaleza de su relación y trataron de comprender cómo una familia no solo había sobrevivido a una terrible tragedia, sino que se había vuelto aún más fuerte y feliz gracias a ella. Pero para Ne, era solo su vida cotidiana. Una vida con la mujer que amaba, una mujer que necesitaba sus cuidados. No era una vida fácil ni sencilla, pero era una vida honesta y llena de significado. Habían pasado más de 2 años desde aquella terrible noche en que Jinjin se derrumbó en la cocina de su pequeña casa. Ahora podía hablar con frases completas, aunque todavía le costaba esfuerzo. El lado derecho de su cuerpo funcionaba casi con normalidad. Los médicos calificaron su recuperación de milagro médico y a menudo utilizaban su caso como ejemplo para otros pacientes. Una mañana, en una parada de camiones en algún lugar de la provincia de Hunan, Jinjin dijo: Ne. Gracias. ¿Por qué, mi amor? Por no abandonarme. Por demostrarme lo que significa el amor verdadero de un hombre. Ne sonrió y le acarició suavemente el pelo. Te lo dije al principio de nuestra vida, mientras yo respire, no estarás sola. Solo he cumplido mi palabra. Jinjin intentó devolverle la sonrisa. Su sonrisa aún era un poco torcida debido a los efectos duraderos del derrame cerebral, pero estaba llena de calidez y gratitud, y Ne sintió que cada día difícil, cada noche sin dormir, cada esfuerzo había valido la pena. Su increíble historia continúa hasta hoy. La vieja camioneta sigue recorriendo las interminables carreteras de China, desde las fronteras del norte hasta los mares del sur. En la cabina, un hombre al volante y una mujer a su lado. Colgada del espejo retrovisor, una rama seca de un árbol pagoda, símbolo de su elección, de su amor y de su inquebrantable convicción de que juntos pueden enfrentarse a cualquier cosa. La gente todavía los reconoce en las carreteras. Les saludan desde los coches que pasan, tocan el claxon para saludarlos y animarlos. Los niños en las paradas de carretera les piden fotos. Las parejas jóvenes dicen: queremos amarnos así. Pero Ne todavía se siente tímido ante la atención y la fama. Cuando la gente le pregunta cómo encontró la fuerza para seguir adelante, qué le ayudó a tomar esa decisión, siempre da la misma respuesta sencilla: la amo. Hice una promesa. Eso es todo lo que hay que decir. Esta historia no es ficción. Ocurrió realmente, en nuestra época, en nuestro mundo, que no siempre es amable. Para recordarnos a todos una simple verdad: el amor verdadero no son solo palabras bonitas pronunciadas el día de la boda bajo los flashes de las cámaras. No son regalos caros en días festivos y aniversarios. No son selfies románticos en las redes sociales con miles de me gusta. El amor verdadero es cuando tomas la mano de alguien en el peor y más desesperado día de su vida, y no la sueltas. Incluso cuando todos a tu alrededor te dicen que es hora de seguir adelante. Incluso cuando sería mucho más fácil y razonable rendirse ante circunstancias imposibles. Incluso cuando todo el mundo te dice que no hay posibilidad de ser feliz. Porque el amor verdadero no se trata de momentos fáciles o agradables. Se trata de decisiones diarias. Se trata de una decisión que se toma cada mañana una y otra vez. Cada kilómetro recorrido. Cada respiración difícil. Y cuando esa elección se hace con sinceridad, con todo el corazón, sin importar lo que piensen los demás, es cuando ocurren los verdaderos milagros. No solo se puede recuperar la salud perdida, sino también la fe de las personas. La fe en que, en nuestro mundo complicado y a menudo duro, todavía hay lugar para los sentimientos verdaderos y profundos. Su vieja camioneta sigue ahí fuera, en algún lugar de las vastas carreteras de China. Quizás los veas mañana o pasado mañana, en la autopista que lleva a tu ciudad. Un hombre de mediana edad al volante. Una mujer a su lado. Una pequeña rama seca en el espejo retrovisor. Son Ne y Jinjin.
Esta es la historia de un amor que nunca se rinde.